محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله. أرسله الله هدى ورحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a Él. No tiene padre, ni madre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente. Y cualquiera que le atribuya un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y eres verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos ser recompensados. Inshallah, vamos a continuar con nuestra lección, con nuestro libro, La colección de bondad. Y siempre le damos gracias a Dios y estamos felices que nosotros hemos sido guiados al Islam, que Dios ha hecho que nuestros corazones acepten el Islam, que nuestros corazones estén complacidos con el Islam, porque el Islam es la más grande bendición.
es el dote más grande. La más grande bendición es el Islam. El dote más grande es el Islam. El Islam para nosotros tiene más valor que cualquier asunto de este mundo, que cualquier cosa material o cualquier cosa que sea de este mundo. Entonces, a nosotros damos gracias a Dios por esa bendición. Y también le damos gracias a Dios y estamos felices que Dios nos ha guiado a tener el acceso al conocimiento de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah al Jama'a, que son los musulmanes suní. Eh, los musulmanes de Ahlus Sunnah wal Jama'a son conocidos como suní. Son los musulmanes que siguen al profeta sallallahu alayhi wasallam y a los acompañantes. Entonces, estar en línea con el profeta sallallahu alayhi wasallam y los acompañantes, eso es la definición de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Así se describen, es la característica de ellos. La característica de Ahlus Sunnati wal Jama'a es que nosotros tenemos la misma creencia que Dios, que el mensajero de Dios y sus acompañantes. Así fue que dijo el profeta sallallahu alayhi wasallam. Y es un concepto muy importante entenderlo porque el profeta sallallahu alayhi wasallam, él dijo que los que se identifican como musulmanes se van a dividir en 73 grupos. Y todos esos grupos van a estar en el infierno, excepto uno. Y cuando fue preguntado quién es ese grupo, el profeta sallallahu alayhi wasallam respondió diciendo, son la gran mayoría. Y en otra narración respondió diciendo, son la congregación. Y en otra narración respondió diciendo, los que tienen la creencia mía y los acompañantes, los sahaba. Entonces, así es como se define ese grupo que va a ser el único que es correcto. Es decir, el grupo que el profeta sallallahu alayhi wasallam describió como los que son salvados, salvados del infierno. Son los que tienen la creencia del profeta sallallahu alayhi wasallam y los acompañantes. Y eso solamente se puede lograr a través de las cadenas de narración. Por eso cada vez lo mencionamos, cada vez nos aseguramos de repetir que nosotros tenemos las cadenas de narración conectadas. Que nuestro conocimiento viene de una conexión de nosotros hasta el profeta sallallahu alayhi wasallam. Y así es la manera de autenticar, así es la manera para nosotros de verificar la información,
porque hoy en día hay muchos estafadores, hay muchos mentirosos, hay muchas personas que se aprovechan de la ignorancia de la gente y se aprovechan de, digamos, la capacidad débil de comprender de alguna gente, porque el entendimiento y comprender, esos son atributos del ser humano. Algunos seres humanos tienen un entendimiento alto, algunos seres humanos tienen un entendimiento así en la mitad regular y eso es la norma, y hay algunos que lo tienen un poquito menos o algunos que lo tienen menos que la norma. Entonces hay personas que son supuestamente un poquito más inteligentes que se aprovechan de esa debilidad, se aprovechan de esa debilidad, es una debilidad. Eso es algo que, y por supuesto el entendimiento y comprender y la inteligencia, eso se puede aumentar. Uno puede estudiar y se puede educar y puede, uh, you know, puede alimentar su mente. Y con el Islam, definitivamente eso es algo 100% confirmado, que el musulmán que estudia el Islam, su mente se, se pone más fuerte, su capacidad de pensar y de usar su mente se aumenta, se pone más fuerte. Sus horizontes se expanden. Y así vemos porque los eruditos del Islam, ellos hablan de una forma muy específica. Es decir, ellos no están ahí para inventarse cosas. Ellos están ahí para documentar, verificar, explicar, clarificar, facilitar la información que vino del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Por eso, entre las condiciones de que una noticia sea confirmada a través de una cadena de narración, tienen que ser todos los individuales en esa cadena de narración dignos de confianza. Porque en realidad es nosotros creyéndole a esa persona que él escuchó esa información. Y la persona antes de él que él escuchó esa información. Y la persona antes de él que él escuchó esa información hasta llegar a un acompañante. Y por supuesto, si un acompañante es confirmado que él dice que él escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir algo, nosotros lo tenemos que creer, porque los acompañantes ellos fueron dados una característica que ellos no mentirían acerca del profeta, no dirían una mentira acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, no dirían el profeta dijo y dirían algo que él no dijo, no se inventarían palabras, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam él lo hizo claro, él dijo, cualquier persona que miente acerca de mí tomará su asiento en el infierno. Mentir acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam no es de la misma severidad que mentir acerca de cualquier otro ser humano. Los seres humanos entre ellos, un ser humano dice una mentira acerca de otro ser humano, eso es algo que ocurre mucho en la sociedad y es malo, por supuesto, no es algo malo. Pero si alguien miente acerca del profeta, sallallahu alaihi wasallam, si alguien dice que el profeta dijo algo que él no dijo o que él hizo un acto que él no hizo, decir una mentira acerca de él o atribuirle una mentira a él, eso es mucho más severo, es un pecado mucho más grande. Entonces los acompañantes, todos ellos estaban claros que ellos no mienten acerca del profeta. Pero después de los acompañantes, las personas que no tuvieron una experiencia con el profeta sallallahu alaihi wasallam, mientras siendo musulmanes y se murieron como musulmanes, esas personas que nunca
conocieron al profeta físicamente en esta vida porque ya se había muerto. Esas personas que están transmitiendo las noticias de los acompañantes, nosotros tenemos que verificar que son dignos de confianza. Se tiene que saber acerca de ellos, que no son mentirosos, que son precisos en lo que ellos transmiten, que no tienen errores, que ellos no cometen pecados enormes, que ellos se adhieren a los hábitos de sus colegas piadosos. Esas condiciones tienen que existir para que sea digno de confianza. Y si es digno de confianza, entonces miramos al próximo. El próximo en la cadena tiene que también se tiene que saber todo eso. Y si no se sabe, si hay un misterio, si es una persona anónima, la cadena no es confirmada. Y si no hay otra cadena que es confirmada que dice esa noticia no se la atribuimos al profeta. Sallallahu alayhi wa sallam. Entonces nuestra religión está fortalecida en la evidencia y la precisión y la integridad de transmitir información. Porque nosotros estamos diciendo, estas personas, esta información que nos llegó, para nosotros está confirmada. No vamos a poner a hablar de teorías que todos estaban mintiendo y todos se pusieron a mentir para supuestamente controlar a la gente o supuestamente para hacer una trampa de no sé qué. No, eso ya no hay evidencia para eso. Si investigamos cada persona y cada persona fue conocida, que era digna de confianza, que no mentía, que no cometía pecados enormes, porque la gente sabe, la gente mira, la gente tiene ojos, esas personas tuvieron que vivir sobre la tierra y ellos están, afuera caminando, viviendo su vida día a día, van a un trabajo, van a un lugar donde están siempre teniendo una interacción con las personas. Entonces ya si esa persona es una persona, digamos, mala o digna de confianza o mentirosa, o una persona que no es precisa en transmitir información, etcétera. Entonces se conoce acerca de esa persona, que no, si esa persona le dice algo a usted, uno no lo va a creer inmediatamente, lo tiene que confirmar de otra manera, tiene que ver si otra persona lo dice. Pero hay personas que si ellos le dicen algo a usted, inmediatamente usted sabe que esa persona es seria, está en serio. Y así es como nosotros recibimos esa información. Y eso es lo que nosotros um, lo hemos encontrado con este gran sheikh, el Sheikh Abdullah, que es un gran erudito, y él es un ejemplo. Él es, por ejemplo, una fuente de esa cadena de narración, porque estas enseñanzas vinieron. Él la está narrando. Ahora nosotros estamos leyendo lecciones que él actualmente, y palabras que él actualmente dijo. Entonces él está diciendo, cosas, datos, está transmitiendo información verificada. Y entonces si alguien viene y dice, ¿y por qué le va a creer a él? ¿Quién es él? Sabemos acerca de él porque una gran mayoría, pues toda su vida fue documentada porque él nació en el 1905 de la era común. Entonces, en la era común, nosotros ahora estamos en el año 2024. Nuestro sheikh nació en el año 1905 y él murió en el 2008, septiembre 2, 2008. Ah, o fue septiembre primero, no sé, primero o 2 o tercero. Pero definitivamente fue el segundo día de Ramadán. El segundo día de Ramadán. Se olvidó en el calendario lunar, en el calendario solar, que creo, sí era septiembre, pero se me olvidó el día ahora. De todas maneras, él tenía gente alrededor de él
por muchos, muchos años, por décadas. Y esa gente que estuvo alrededor de él, qué es lo que ellos observaron de él, de diferentes personas, yani, más que 10 personas, o yani, una gran cantidad de personas que experienciaron pues sus circunstancias, hasta sus enemigos, yani, venían para verlo y para escuchar lo que va a decir, para encontrarle algo para apuntarle el dedo y decir, usted es un estafador, usted no es real, usted es, por ejemplo, esto y lo otro, para tratar de quitarle la credibilidad. Pero cada persona que lo conoció dice lo mismo acerca de él, que siempre está diciendo de que era muy humilde, uh, que era muy generoso, le daba a la gente dinero, por ejemplo, ni siquiera tenía como una idea o concepto de el precio de cosas. Por ejemplo, digamos en los 80s o en los 1980s o los 1990s, digamos que él envía a alguien para comprar, digamos, naranjas, digamos, 5 naranjas. Entonces él le da, por ejemplo, $100 y le dice, es suficiente, porque no tiene ese concepto de el precio de las cosas y qué tanto dinero, ese dinero, el valor de ese dinero y todo eso, porque él está tan dedicado a hacer actos de adoración. Y también no importable, por ejemplo, si es, mucho más o no, si es suficiente, si es suficiente, entonces cójalo y compre las naranjas. Entonces, él fue conocido, entonces sabemos que él era digno de confianza. Y sus sheikhs y sus profesores y sus maestros también fueron conocidos como dignos de confianza. Muchos de ellos eran aulía famosos, famosos, aulía, y así nosotros transmitimos esas enseñanzas. Ahora esta lección que nosotros estábamos, la previa lección, que es la 22, no la terminamos, llegamos como a la mitad. Y si se acuerdan, esta lección es titulada Los verdaderos sufíes tienen la creencia de aclarar a Dios, de parecerse a las creaciones. Y es un punto muy importante saberlo. Y ya explicamos por qué, porque los sufíes, o ese nombre, ha sido, um, no vamos a decir robado, pero hay personas que se afilian con ese nombre que en realidad no tiene nada que ver con el sufismo. Es como una propaganda, es como cuando, por ejemplo, presentan a un cierto grupo de gente con tal y tal imagen, pero la realidad es que esa gente no son así. Y si uno no conoce, por ejemplo, digamos a una persona de esa gente, ah, nunca podría saber. Solamente tendría la percepción que es presentada en esa imagen que ha sido formada. Entonces, así es también con el sufismo. Como nombre, si la persona mira el sufismo, va y encuentra, por ejemplo, en Google o en esto y lo otro, encuentra ciertos nombres que son asociados a el sufismo, pero en realidad eran personas muy malas, eran personas que tenían una creencia corrupta, pero en un cierto tiempo ellos ganaron fama, entonces el nombre del sufismo fue asociado con ellos, pero en realidad ellos no son sufíes. Entonces, porque el sufismo es algo um, honrado y elevado en el Islam, porque el sufismo significa um,
abandonar, ah, abandonar deseos permitidos para recibir recompensa. O pues, es decir, el sufismo es ser un musulmán perfecto, hacer todo lo que el Islam eh, anima al ser humano ser, eh, de la característica del ser humano perfecto. Y el ser humano perfecto es la persona que sigue las enseñanzas del profeta o imita al profeta sallallahu alaihi wasallam de una manera perfecta. Por supuesto, nosotros como no recibimos revelación, no somos profetas, entonces no vamos a poder ser, no vamos a poder imitar al profeta sallallahu alaihi wasallam en todo, pero sí somos capaces de imitar al profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que no es específico a la profecía. Lo que no es específico a la profecía, nosotros lo podemos imitar. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él dormía una parte de la noche y después se despertaba y rezaba el resto de la noche. Eso lo podemos imitar, eso lo podemos hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam uh, nunca, nunca comió pan blanco, nunca comió pan de trigo. Por ejemplo, comió pan de otro tipo de semilla. Ahora no me acuerdo el nombre en español, pero en inglés es barley. Si alguien lo puede escribir en el chat, cómo se dice barley en español. Pero de todas maneras, eso es, no es porque es prohibido comer pan de trigo, o es prohibido, y no porque es prohibido comer pan blanco, no, es porque los musulmanes que quieren alcanzar ese nivel alto de santidad, ellos viven de una cierta manera. Ellos se depriven de el gozo permitido, los placeres permitidos para recibir recompensa, es decir, para ser aceptados por Dios. Lo hacen de ellos mismos. Ellos, por ejemplo, están alejándose de los placeres de este mundo o alejándose de las cosas que no le dan recompensa. Ellos solamente hacen cosas que le dan recompensa. Por ejemplo, un sufí real es un musulmán piadoso, pero que también, por ejemplo, cuando come comida, come una comida simple, sin sal, sin sazón, sin solamente, por ejemplo, arroz blanco, solo, con agua, con un vaso de agua. Arroz blanco solo con un vaso de agua. Y no una cantidad grande, por ejemplo, digamos, 13 mordidas, uh, 11 cucharadas y ya. Y eso es, por ejemplo, en la noche, después de haber ayunado todo el día, fuera de Ramadán, ayunando todos los días que son permitidos de ayunar. Por ejemplo, es un ejemplo. Eso es un sufí. Ayuna todos los días. Cuando quiera su ayuno, quiera el ayuno con algo simple, con solamente un tipo de comida. Digamos, a veces pan, aceite y agua. Pan, digamos pan, no pan fresco, digamos pan de 2 días. Y no, pues estoy hablando no del pan que tiene todas esas, eh, todas esas, todos esos químicos, los preservativos y todo eso, no. El pan así natural, que uno
pues lo conocen ah, donde hacen el pan, que todos los días hacen pan y uno compra el pan, entonces, y uno, pues, digamos, después de 2, 3 días, de pronto 4 días, se está poniendo un poquito duro. Pero ese pan todavía es comestible, aunque se ponga un poquito duro, todavía es comestible, pero no sería lujoso. Entonces, así, los sufíes evitan el lujo, porque el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, ciertamente los esclavos piadosos de Dios no son lujosos. Es decir, aunque tengan mucho dinero, no viven de una manera extravagante ni lujosa. No buscan placeres permitidos. Se alejan de los placeres permitidos. Y por supuesto, se alejan de los placeres prohibidos. Pero aquí estamos hablando de el sufismo, que es más que la piedad. Pero para ser un sufí real, uno tiene que ser piadoso. Pero más allá de la piedad, es lo que hacen los sufíes. Ellos ayunan los días fuera de Ramadán, duermen una parte de la noche y después se levantan y rezan el resto de la noche. Siempre están diciendo dhikr, ah, yani, buscan implementar perfectamente los ideales que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó. Esos son los sufíes. Los sufíes no son, por ejemplo, uh, pues, gente que baila de una cierta manera y uh, están así como revolviendo y yendo en círculos, digamos. El sufismo es ser un musulmán perfecto. Entonces, el sheikh está explicando eso porque hoy en día hay personas que son fraudes que usan el nombre del sufismo y pretenden ser místicos islámicos. Y esos son entre los peores blasfemadores por la creencia que ellos tienen, porque ellos creen creencias que son blasfemia. Ellos creen que uh, el ser humano que supuestamente llega a un estatus que él se une con Dios. Y es algo, una muy fea blasfemia. Y otros de esos sufíes falsos dicen que el universo es Dios, que la pared es Dios, que el cielo es Dios, el sol, la luna, el ser humano, la bestia, todo. Ellos dicen que todo es Dios. Y eso también es una muy fea blasfemia. Entonces el Sheikh en la primera parte de esta lección él aclaró que esas personas que creen eso no son sufíes y no son de Ahlus Sunnah. Entonces, y el Sheikh clarificó eso porque, por supuesto, originalmente es lo que tiene que hacer, clarificar que esas personas en realidad no representan al Islam y no representan al sufismo. Y también para anunciarle a los wahhabis que los ataques de ellos contra el sufismo como un concepto es desviado, aunque ellos reclaman que están atacando a los sufíes falsos, pero nosotros le decimos a ellos, esos sufíes falsos no representan el sufismo y sus ataques del sufismo no son merecidos, porque lo que esos sufíes falsos hacen no es el sufismo. Y aquí está el sufismo correcto y aquí se lo estamos aclarando y si ustedes están atacando eso, están atacando algo que es honrado en el Islam. Y pues esos conocidos de los wahhabis que ellos hacen eso. Ellos atacan las cosas que son honradas en el Islam. Entonces así dice el Sheikh, continuando con la lección,
Él dice, en cuanto a los wahhabis, ellos dicen, tú dices que Dios no es un cuerpo ni está sentado en el trono. Por lo tanto, según tu dicho, Dios no existe. Se les dice a ellos, no está entre las condiciones de existencia estar en una dirección o tener un cómo, un lugar, y no está entre las condiciones de existencia poder imaginarlo en uno mismo. Entonces los wahhabis, ellos tienen un mal entendimiento, ellos tienen una debilidad en sus entendimientos, no comprenden bien. Ellos creen que cuando nosotros los musulmanes decimos que Dios existe sin lugar, ellos creen que nosotros estamos negando la existencia de Dios. Eso es algo tan sorprendente. Para mí, cuando yo la primera vez que yo escuché que ellos dicen esto, y ellos sí lo dicen, porque yo me he enfrentado contra más que uno de ellos en el internet y en persona, y ellos han dicho en diferentes ocasiones, acusándome a mí de negar la existencia de Dios, simplemente porque yo digo que Dios existe sin lugar. Entonces, así nosotros vemos que ellos están súper desviados, porque ellos no usan sus mentes y también sus corazones han sido corrompidos por el veneno de asemejar a Dios a sus creaciones. Ellos han sido corrompidos por el veneno de esto. La persona que tiene eso en su corazón, el antropomorfismo, es decir, atribuirle a Dios atributos de un cuerpo, eso contamina el corazón, eso envenena el corazón. Y los wahhabis, ellos tienen ese veneno en su corazón y por eso ellos dicen, si uno dice que Dios existe sin lugar, para ellos eso significa que Dios no existe. Porque para ellos dicen, todas las cosas que nosotros vemos existen en un lugar. Entonces también Dios tiene que existir en un lugar. Porque ellos comparan a Dios con las creaciones. Ellos hacen una similaridad entre Dios y las creaciones. Ellos les atribuyen a Dios semejanza a las creaciones. Y eso es blasfemia, eso es, en el Islam es tan claro, porque también es corroborado por la mente sana. La mente sana te dice, la mente propia, no que uno tiene el cerebro lavado, no que uno es una persona que no piensa por sí mismo, no, yo tengo una mente, yo sé, yo puedo verificar eso yo mismo. No necesito, por ejemplo, poner, como alguna gente dice, la fe ciega en las palabras de otra persona para saber eso. No, yo lo puedo verificar. Yo lo puedo verificar yo mismo. Yo puedo usar mi mente y yo lo puedo verificar. Que cualquier cosa que tiene un lugar es una creación, porque el lugar tiene un principio. Eso es algo que uno usa la mente, es evidente. Entonces, ¿cuál es la respuesta al Wahhabi? Dice el Sheikh, se les dice a ellos, no está entre las condiciones de existencia estar en una dirección o tener un cómo, un lugar, y no está entre las condiciones de existencia poder imaginarlo en uno mismo. Algunas creaciones de Dios podemos imaginarlas y existen y ocurren. Después de que Dios creó el agua, el trono, la tabla y la pluma superior, Dios creó la luz y la oscuridad. El ser humano no es capaz de imaginar un tiempo en el que no haya luz y no haya oscuridad. La persona es capaz de imaginar un tiempo que contiene luz y no oscuridad, y es capaz de imaginar un tiempo que tiene oscuridad y no luz. Dios reveló en el Corán, en el capítulo de Al-An'am, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Eso significa, todas las alabanzas pertenecen a Dios, el cual creó a los cielos y la tierra y creó a la oscuridad y la luz.
Dios creó los cielos y la tierra después de que no existieran, y también Dios creó la luz y la oscuridad después de que no existieran, y creó y creó los cielos, la tierra, la luz y la oscuridad. Todo esto ocurrió después de la creación del agua y el trono. Debido a esto, es una obligación para nosotros creer que hubo un tiempo en el que no había luz y no había oscuridad, aunque no seamos capaces de imaginar esto, porque se les dice a los wahhabis. Ustedes dicen que nosotros no podemos imaginarnos a Dios sin que exista en un lugar. Y nosotros le decimos a los wahhabis que usted no es capaz de imaginarse eso, no es una evidencia que es imposible, porque hay cosas que han existido en las creaciones que no es capaz de imaginárselas, ninguna persona es capaz de imaginárselas, pero sabemos por 100% que existieron. Entonces ellos están diciendo, poder imaginarse algo es una condición para que eso exista. Y nosotros estamos diciendo, ya existió en la creación algo que no se puede imaginar, entonces eso significa que es posible que exista algo que nosotros no nos podamos imaginar. Y así se silencia el wahhabi. Dice el sheikh, los wahhabis afirman que lo que no puedes imaginar en tu mente no existe. Por eso dicen, Dios está sentado en el trono y tiene un volumen y un lugar y una dirección. Ellos dicen que está en la dirección de arriba, establecido en el trono. Ellos afirman que su dicho, uh, ellos afirman que cuando ellos dicen que que Dios está sentado en el trono, ellos creen que eso es un elogio. Y en realidad no es un elogio, sino que es un insulto a Dios, porque está asemejando a Dios con la creación. El ser humano se sienta, y los ángeles se sientan, y los genios se sientan, los jinn, y el perro se sienta, y la rata se sienta. Sentarse es un atributo de ellos. ¿Cómo podría ser que Dios, el que creó el lugar y lo que reside en el lugar, sea atribuido con sentarse? Su aflicción es que interpretaron incorrectamente algunos de los versos. La aflicción de los wahhabis y quien sea como ellos es que ellos interpretaron incorrectamente algunos de los versículos del Corán, como el verso Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ellos explicaron este verso como sentarse. Dijeron que el término istawa significa sentarse, pero no significa sentarse, significa conquistar o subyugar o preservar. Entonces eso es el significado del versículo. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa significa Dios subyuga el trono, Dios preserva el trono, Dios domina el trono. Es decir, Dios está en control del trono. Y la palabra usada en el versículo estawa no significa sentar. Entonces esos wahhabis, ellos interpretaron esa palabra incorrectamente, porque ellos tienen el deseo, ellos tienen la adicción, están obsesionados con hacer similaridad entre Dios y sus creaciones. Ellos están obsesionados con asemejar a Dios a sus creaciones. Um, Dios creó el trono y Él es quien lo preserva en su lugar. Y si no fuera por eso, habría caído el trono. No habría sido estable. Asimismo, estas estrellas, el sol, la luna y el paraíso, si no fuera porque Dios las mantiene en su lugar sin ningún contacto, no habrían sido estables. Asimismo, esta tierra que nos sostiene, si no fuera porque Dios la mantiene en su lugar, habría caído. Dios creó el agua y luego el trono sobre la superficie del agua. El trono para los ángeles es como la Kaaba para nosotros. Dios ordenó mirar hacia el Kaaba
en nuestra oración, en nuestro rezo, y rodearla durante la peregrinación y la umrah, que el umrah es como el hajj, excepto que el umrah se puede hacer en cualquier tiempo del año. El hajj es específico para un cierto tiempo y tiene un integrante que está relacionado con la fecha del mes. Entonces, el 9 de Arafah, que el 9 de Arafah fue este sábado pasado, eh, los peregrinos, los que están realizando el Hajj, tienen que estar parados por lo menos un momento en ese lugar que se llama Arafah, desde el principio de Duhur hasta el Fajr del próximo día, yani hasta el Fajr del día del Eid, del día de Eid al-Adha. Disculpe. Entonces, pero el Umrah no tiene eso. El Umrah, los actos del Umrah no tienen ese acto que uno se tiene que parar en Arafah en ese tiempo específico. Entonces uno puede hacer el Umrah todos los días. Si uno vive allá, uno puede hacer el Umrah todos los días. Un Umrah todos los días. Y es algo que no toma mucho tiempo para hacerlo. En un día uno puede hacer varios Umrahs. Pero aquí lo que está diciendo el Sheikh es que Dios nos ha ordenado a nosotros a dirigirnos hacia el Kaaba para cuando hacemos el rezo obligatorio o cualquier otro rezo, aunque sea recomendado, porque el Kaaba ha sido especificado como la dirección, el punto que nosotros tenemos que dirigir para rezar. Asimismo, esos ángeles que están alrededor del trono, debido a su gran número, rodean el trono y lo rodean tal como nosotros rodeamos la Kaaba y rezan mirándolo cuando hacen sus rezos. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa se explica como conquistar. Explicarlo como sentarse es un insulto a Dios. Entonces, decir que Dios está sentado en el trono es un atributo de imperfección y es un insulto. Ahí termina esa lección, la 22. Vamos a comenzar con la 23, que es titulada Los sheikhs no son impecables. Entonces, ¿qué es la palabra sheikh? Significa profesor, significa maestro, significa instructor. Entonces, un sheikh normalmente se refiere a un erudito, un musulmán que tiene un cierto nivel de conocimiento y enseña ese conocimiento. Y si la, los musulmanes tienen preguntas, por ejemplo, si ocurrió tal y tal en el rezo, cuál es el juzgamiento, es válido o no válido, el sheikh le puede decir, porque él aprendió eso y parte de su debido es enseñar. Y también, por ejemplo, el sheikh es el que es el imam en el rezo. Por ejemplo, en una mezquita, la persona que dirige el rezo es usualmente el sheikh. Si alguien quiere recitar el Corán y quiere aprender el Corán, cómo recitar el Corán, usualmente el sheikh es la persona que lo hace, etcétera. Es un enseñador del Islam. Um, entonces, el sheikh aquí está diciendo que los sheikhs no son impecables, es decir, es posible que ellos cometan un error religioso, ya sea con un juzgamiento, ya sea con algo de la ley. Es posible que ellos se equivoquen. Y eso es para saber la diferencia entre los profetas y los que no son profetas. Los profetas no se equivocan.
en lo que tiene que ver con la información que ellos eh, transmiten. Ellos siempre dan el juzgamiento correcto, ellos siempre enseñan la enseñanza correcta. Pero los que no son profetas, entre los sheikhs, las personas que se miran como líderes de la comunidad en cuenta el conocimiento y la práctica, los sheikhs, es posible que ellos se equivoquen. Es posible que ellos, digamos, cometan un error. Es decir, no solamente porque el sheikh lo dijo, aunque tenemos clara evidencia que, digamos, está contradiciendo la religión, nosotros no abandonamos la evidencia para seguir el sheikh. No abandonamos los datos, no abandonamos la verdad para seguir el sheikh, porque es el sheikh. No. Si el sheikh no está en línea con la verdad, entonces nosotros abandonamos el sheikh y nos quedamos con la verdad. Seguimos la verdad y abandonamos el sheikh. Entonces aquí el sheikh está mencionando esto porque hay muchos musulmanes ignorantes que cuando uno trata de corregirles un error, ellos dicen, no, el sheikh dijo. Entonces nosotros decimos, pero el sheikh no es un profeta, el sheikh puede ser ignorante, de pronto es corrompido, de pronto es mentiroso. Si sus palabras no están de acuerdo con la evidencia y eso ocurre, entonces le decimos a la persona, usted mire la evidencia y siga la verdad, siga la evidencia y abandone el sheikh, si el sheikh está incorrecto. Entonces el sheikh dice, hay libros que son famosos y contienen cosas contra las que se debe advertir. Pero contienen cosas malas y entonces por causa de eso se deben advertir. Como el libro Tafsir al-Jalalain. Es un libro de exegesis del Corán, un libro de tafsir, interpretación del Corán, pues los significados de los versículos, muy famoso. Se llama el exegesis de al-Jalalain. Este libro me asombra como este libro ha permanecido entre la gente. Se lee y contiene cosas que son blasfemia. Esto es desatención, es decir, alguien no está poniendo atención, ah, no se está dando cuenta de sus alrededores. Está ciego en la situación. Porque los eruditos uno de los debidos de los eruditos, ah, remover lo que es dañino para el musulmán. Entonces hay un libro que es muy famoso que muchos musulmanes lo quieren comprar o ellos lo compran porque ellos creen que es la norma que uno debe de seguir o que uno tiene que tener este libro en su librería o leerlo. Entonces esas personas cuando si lo leen ignorantemente sin aprender lo básico del Islam, están en peligro porque ese libro contiene cosas que son blasfemias. Ah, este libro, durante esta era, en nuestros días, no ha habido sultanes que monitoreen suficientemente. Si hubieran habido sultanes que monitorearan suficientemente este libro, no habría permanecido en uso entre la gente. Los sultanes son los califas, los musulmanes que están en poder, que cuando hay una infraestructura islámica, un gobierno islámico, el líder de eso, uno de los líderes de eso,
pues por ejemplo, como un gobernador musulmán, él estaría encargado de asegurarse que, por ejemplo, ese libro no permanezca ante la gente, porque eso le hace daño a la gente. Un gran erudito que se llama el Fakhrur Razi, antes de esto, por 300 años, mencionó una cosa blasfema que se menciona en el Jalalain, aclarando que es blasfemia. Advirtió contra ello hace 300 años y a pesar de eso, este libro siguió siendo usado entre la gente. ¿Qué es esta desatención? Este asunto blasfemo es que ellos mencionan en ese libro. Entonces, aquí vamos a dar un poquito de introducción. Nosotros sabemos que Dios es el único que merece ser adorado y que Él es atribuido con toda perfección apropiada. Y nosotros sabemos que el último profeta y mensajero es el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y que los profetas, ellos son protegidos de ciertas cosas. Porque si no fueran protegidos de esas cosas y si fuera posible que ellos hicieran esas cosas, entonces sus mensajes no tendrían credibilidad. La gente podría decir, ¿por qué lo vamos a creer? No tiene credibilidad. Entonces, entre las cosas que son imposibles que les ocurra a un profeta, es que ellos serían poseídos por el diablo o que el diablo tenga cualquier control sobre sus cuerpos o que los profetas pierdan el control de sus lenguas o que los profetas tengan cualquier defecto en su forma de hablar o que los profetas uh, digan una mentira. Todo eso es imposible que sea atribuido a los profetas. Y cualquier persona que dice que un profeta es posible que sea poseído por el diablo, o que sea controlado por el diablo, que su cuerpo sea controlado por el diablo, que su lengua sea controlada por el diablo, cualquier persona que dice eso está diciendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no tiene credibilidad, porque es una persona que a veces el diablo habla por él. Entonces, la persona puede decir, ¿cómo sabemos que tal y tal juzgamiento o tal y tal información que fue atribuida al profeta no fue hablada mientras él estaba poseído por el diablo? Entonces, eso sería blasfemia, atribuirle eso al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, atribuirle al profeta que él habló palabras del diablo, que el diablo usó su lengua y habló en vez del profeta sallallahu alaihi wasallam usando la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo eso es blasfemia, todo eso es desviado y todo eso no tiene sentido. ¿Cómo va a tener el diablo el poder para poseer al profeta sallallahu alaihi wasallam y usar su lengua? ¿Cómo lo va a tener? Porque Dios es el Todopoderoso y Dios es el que le otorga la habilidad a las creaciones para hacer lo que ellos hacen. Dios no le otorgaría al diablo algo extraordinario que sea así, algo que le quita la credibilidad al mensaje de un profeta. Él no, Dios no le daría esa habilidad al diablo. Pero en este libro, que nosotros estamos advirtiendo contra ese libro, el Sheikh está advirtiendo contra algo que es una mentira que pusieron en ese libro, porque ellos pusieron en ese libro, dijeron que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló o que el diablo habló usando la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces ahora el Sheikh está y le va a explicar esta situación y va a rechazar uh, el reclamo que el diablo habló usando la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam. Está mencionado en Surat Najm, fue revelado. Entonces lo que ocurrió, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando el Corán en el capítulo An-Najm. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó al versículo أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى
Ah, entonces, en ese momento, cuando el profeta sallallahu alayhi wasallam ah, terminó de recitar el versículo y ahora hay una pausa para que él, digamos, respire y para que diga el versículo que viene después. Entre, entre esa pausa, que es el versículo 19 y 20, cuando el profeta sallallahu alayhi wasallam recitó "Afara'aytumul Lata wal Uzza", el diablo habló, y eso es lo que dice en el libro, que es blasfemia. Dice que el diablo habló en su lengua y que él recitó lo que no está en el Corán y pensó que era del Corán, entre lo cual había un elogio para esos tres ídolos, y luego Gabriel le dijo que eso no era del Corán, por lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam se entristeció. Entonces eso es falso, completamente falso, eso es blasfemia, eso es lo que está mencionado en ese libro, que supuestamente el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando ese versículo del Corán y que el diablo habló usando supuestamente la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam, y que supuestamente el profeta que supuestamente Gabriel vino y le dijo al profeta que no, eso no es Corán, y que después de eso el profeta sallallahu alaihi wasallam se entristeció. Eso nunca ocurrió. El profeta nunca, el diablo nunca usó la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam. Este discurso se menciona en la parte del libro que se atribuye a Al-Jalal Al-Mahalli, es una persona. Este libro se atribuye a dos personas, Al-Jalal Al-Suyuti y Al-Jalal Al-Mahalli. Este discurso se encuentra en la segunda mitad del libro atribuido a Al-Jalal Al-Mahalli. Cuando dice este discurso se está refiriendo a, pues, esas palabras. Él dijo que esas palabras que le atribuyen esa cosa blasfemia al profeta sallallahu alaihi wasallam están escritas en la parte del libro que Al-Jalal Al-Mahalli escribió, supuestamente escribió. Lo correcto es que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando del capítulo de An-Najm, y cuando llegó a este punto el diablo habló elogiando a estos ídolos con su propia lengua. El diablo habló con su propia lengua y había idólatras cerca de él y se alegraron y dijeron: no ha elogiado a nuestros ídolos hasta ahora. Así que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó al punto en el verso donde se recomienda postrarse en el capítulo de An-Najm, el profeta sallallahu alaihi wasallam se postró y los idólatras se postraron con él. Entonces lo que pasó es que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando, uh, el shaitán, el diablo, estaba cerca de los idólatras. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó, uh, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a ese punto, el Dios, el diablo usó su voz, su propia voz, con su propia lengua, no la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam, y usó y trató de
pues para el propósito de hacer que los idólatras creyeran que el profeta sallallahu alaihi wasallam está elogiando a los ídolos, porque eso es lo que los idólatras querían. Ellos querían que el profeta sallallahu alaihi wasallam ah, ellos querían que el profeta sallallahu alaihi wasallam elogiara a los ídolos. Ellos querían que el profeta adorara a los ídolos también. Entonces, ellos cuando escucharon eso, lo que dijo el diablo, ellos se alegraron, los idólatras se alegraron y pensaron que ahora ya el profeta nos va a aceptar o el profeta nos va a incluir. Eh, entonces, por eso cuando esos idólatras escucharon la voz y la lengua del diablo recitando supuestamente versículos, y los idólatras creyeron que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, había dicho eso. Por eso ellos, cuando llegó al tiempo que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, se postrara en la recitación, él se postró y esos idólatras lo hicieron también, se postraron también. Entonces eso es lo que ocurrió en realidad. En cuanto a la historia que fue insertada en el tafsir de Al-Mahalli, el Fakhr al-Razi dice que quien la crea es un kafir, no musulmán. Esto es un gran daño. ¿Cómo permaneció este libro entre la gente? Quizás se ha publicado en 20 o 30 ediciones. Este es un asunto que es blasfemia entre los asuntos que son blasfemia. Algunas personas, cuando encuentran algún discurso mencionado por un autor famoso, dicen que esto es lo correcto, incluso si va en contra de la religión y va en contra de los principios de la creencia. Dicen que este autor no se equivoca. Esto es una gran tragedia. Es decir, cuando uno le dice a un musulmán que no es un erudito, le decimos a ese musulmán, no, mire, eso es un error, eso no es correcto, no creemos que ese, uh, uh, es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, algo malo en ese libro, le decimos a la persona, mire, eso es malo. Entonces la persona dice, usted está diciendo que este autor, que es muy famoso, que este autor está equivocado, y entonces no creerían que ese autor, digamos, se equivocara. Entonces es una gran tragedia, porque nosotros le estamos dando la evidencia, le estamos diciendo, lo que hay en ese libro es incorrecto, eso es blasfemia. Cualquier persona que dice que el diablo habló con la lengua del profeta, sallallahu alaihi wasallam, no es musulmán, no puede ser musulmán. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Vamos a continuar con esta lección, inshallah, en la próxima lección, el lunes, inshallah. ¿Hay alguna pregunta? طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.